Buenas, bienvenidos a este nuevo video del canal en el cual vamos a estar viendo el tema de los formularios dentro de Power Apps. Los formularios dentro de Power Apps nos permiten comunicarnos con un origen de datos de tipo tabular, es decir, que esté basado en tablas y nos permite interactuar con ese origen de datos de a un registro a la vez, es decir, que no podemos afectar múltiples registros al mismo tiempo. Yo puse acá algunos ejemplos como SharePoint, Excel o una base de datos SQL en Azure, pero bueno, también podrían ser otros. Principalmente lo que nos permiten los formularios es realizar tres operaciones: crear un registro, editar un registro, es decir, cambiar la información de un registro ya existente, o visualizar la información de un registro en Power Apps. Pero ¿qué pasa? Para poder realizar esas operaciones con un mismo formulario, nosotros tendríamos que indicarle de alguna manera qué es lo que estamos queriendo hacer. Si crear, si editar o si solo visualizar un registro. Bueno, ahí entra el tema de los estados que tienen los formularios, que son obviamente el estado de creación, el estado de edición y el estado de visualización, y cada uno se relaciona con esas tres operaciones que les comenté. Para manejar el tema de los estados de los formularios, Power Apps nos ofrece tres funciones: New Form para llevarlo al estado de creación, Edit Form para llevarlo al estado de edición y View Form para llevarlo al estado de visualización. Y obviamente dentro de cada una de esas funciones lo que va es el nombre del formulario, porque nosotros podríamos tener varios formularios dentro de Power Apps. Cuando ejecutamos esa función nos va a decir, bueno, ¿qué formulario es el que querés que te lleve al estado de creación, por ejemplo? Y obviamente, como este formulario va a estar comunicándose con un origen de datos, o una tabla en SQL, o una lista en SharePoint, o una tabla en Excel, obviamente en algún lado le tendríamos que indicar que vamos a estar comunicándonos con ese determinado origen de datos. Entonces obviamente hay una propiedad que es la principal propiedad del formulario y se llama origen de datos. Entonces ahí el formulario ya sabe, listo, vos lo que vas a querer hacer es crear un registro, editar un registro o visualizar un registro de este origen de datos. Por eso Power Apps después nos puede ayudar y nos pone tarjetas en función de las columnas que tienen esas tablas en ese origen de datos. Excelente. Y después los estados 2 y 3 de edición y visualización además requieren algo muy importante, que es, bueno, está bien, yo te voy a permitir editar o visualizar un registro, pero ¿cuál es ese registro? Entonces, cuando nuestro formulario esté en estado de edición o de visualización, nosotros en algún lado le vamos a tener que indicar cuál de todos los registros que tienen estas tablas va a ser el que estemos editando o visualizando en ese momento. Y para eso aparece una segunda propiedad muy importante, que es la propiedad item, ¿sí? Cada uno de los formularios tiene la propiedad de origen de datos, que es esta que vemos acá, que es para que el formulario sepa con qué origen de datos nos queremos comunicar. Y aparte, cuando esté en edición o en visualización, nos va a decir, bueno, pero decime cuál es ese ítem que querés que editemos o visualicemos, ¿entiende? Perfecto. Bueno, esto fue una introducción básica. Ahora vayamos a la aplicación a ver cuestiones un poco más detalladas. Bueno, ahora sí, ya estamos en el panel de edición de la app de objetos, que si recuerdan almacenaba los datos descriptivos en la base de datos SQL en Azure y los datos de las imágenes en Azure Blob Storage. Los que no vieron el video les dejo el link y veamos desde dónde se crean los formularios. Venimos acá a la pestaña de insertar y vemos que acá nos aparecen los formularios. Hacemos clic y nos aparecen dos tipos de formularios, pero ¿no dijiste que eran tres, Martín? Y sí, pasa que en realidad hay dos tipos de formularios. El primero que nos permite interactuar con un origen de datos, y el segundo es un tipo de formulario muy sencillo que lo único que hace es mostrar. El primero dice editar, pero en realidad es este del que les hablo, que puede crear un registro, editar un registro y mostrar un registro, y por eso nosotros podemos ir manipulando el estado de este tipo de formularios. Directamente van a ver que no tiene estados. Miren, voy a crear una nueva pantalla y les voy a mostrar que eso es así. Vamos acá, nueva pantalla, agregamos una pantalla vacía y primero insertemos un formulario de edición y ven que acá tiene el modo predeterminado. Y si desplegamos vemos que puede estar en modo de editar, de nuevo o de vista. ¿Y qué pasa si ahora creamos un formulario de mostrar? Lo tenemos seleccionado y ven que esa opción ya no aparece. Bueno, esa es la única diferencia entre estos dos formularios. Yo siempre suelo usar el primero porque con ese ya se puede hacer todo. Entonces, sinceramente, lo único que hago es ponerlo en modo de visualización y listo. Bueno, perfecto. Ahora vayamos a ver qué formularios tiene esta aplicación. Y primero vayamos a esta pantalla de detalle. Y vemos que acá hay un Detail Form, ese es el nombre del formulario nada más, pero podemos ver que es este tipo de formulario, que es de mostrar nada más, porque cuando lo seleccionamos vemos que no tiene esa propiedad de cambiarle el modo, solo puede mostrar un registro de un origen de datos, pero sí obviamente ven que tiene la propiedad ítem que yo les comenté
Y además, obviamente, tiene la propiedad data source, que es la tabla de objetos. Perfecto. Y después en la pantalla de edición tenemos el otro formulario, que este formulario, si prestan atención, tiene un lapicito acá abajo, que es lo que lo identifica como un formulario de edición, que puede ir mutando su estado. Y si lo seleccionamos, obviamente nos lleva a esa pantalla y vemos que tiene este tema del modo predeterminado. Obviamente cuando crean un formulario siempre va a tener un estado que es por defecto y nosotros con las funciones le vamos a ir cambiando si queremos que esté preparado para editar, preparado para crear o preparado para visualizar un registro. Perfecto, entonces este formulario vemos que tiene esos tres estados. Vamos a ver la propiedad data source y vamos a ver que está atado a la tabla de objetos. Y después en la propiedad ítem hace referencia al ítem que tengamos seleccionado de la Browse Gallery 1, que es la galería que está en esta primera pantalla, que es esta. Cuando nosotros seleccionamos, ahí automáticamente se almacena toda la información de ese registro en la propiedad selected de la galería. Entonces cuando nosotros hacemos clic en este botón de editar, miren lo que estamos haciendo. Siempre que accedamos a la pantalla donde está ese formulario, primero se va a ejecutar esta función, que es edit form. Y adentro le estamos indicando el nombre del formulario que queremos que pase a tener ese estado. Entonces siempre que lleguemos a través del lapicito, nos garantizamos que esté en modo de edición. Abajo tenemos esta variable, que para entenderla tienen que ir a ver los otros videos. No importa, no viene al caso. Pero bueno, perfecto. Cuando nosotros ahora entramos con el lapicito, ya sabemos que está en modo edición. Y por eso nos está mostrando esta información, porque obviamente en su propiedad ítem tiene el objeto que hayamos seleccionado en la galería. ¿Qué pasa si nosotros le borramos este objeto y le decimos no, nada, en la propiedad de ítem nada? Ponemos y vemos que automáticamente se borraron estos dos campos. Miren, volvamos a poner acá browse gallery 1.selected y vemos que acá nos aparecen el modelo C32 y que funciona. Pero si nosotros le borramos ese ítem, listo, esa información no está. Y miren si ponemos play. Si ponemos play directamente no se ve nada. ¿Por qué? Porque es un formulario que está en modo de edición, al cual nosotros le dijimos que pretendíamos editar un registro, pero le sacamos la propiedad ítem. Entonces dice, no, pero pará, estoy en modo de edición y no me estás diciendo qué ítem querés editar. Bueno, obviamente ahí no se va a ver nada. Miren qué pasaría si nosotros ahora manualmente lo llevamos a modo de creación. Lo voy a cambiar desde acá, desde el desplegable le pongo nuevo y le doy a play. Perfecto, ahora te dice, ah, está bien, pero vos querías que yo crease un registro. Entonces ya te da la opción, te aparecen los campos para poder crear y uno puede ir seleccionando. Estas son cosas que cambié con respecto a la aplicación anterior. Después ya vamos a ver cómo se usan los combos desplegables y demás y cómo hacer que se hablen entre sí para que dependan uno de otro, qué opciones se muestran y cuáles no. Pero bueno, no importa, eso irá en otro video. Lo que quiero que entiendan en este es la lógica de cómo funcionan, cómo operan los formularios. Y otra cosa que quiero mostrarles de los formularios que puede llegar a pasarles es que cuando nosotros le indicamos un registro en la propiedad ítem de los formularios, por ejemplo a este formulario que le estamos indicando que el ítem es el que hayamos seleccionado en la galería de la pantalla anterior, primero que tiene que ser solo un registro, es decir, que no le podemos pasar una tabla obviamente como esta propiedad porque espera solo un registro, porque solo puede editar, crear o visualizar un registro. Y segundo, que la información que tenga ese registro que estamos metiendo en esa propiedad tiene que coincidir con la estructura del origen de datos que le indicamos en la propiedad data source. Y nosotros ahora venimos acá a data source, vemos que obviamente está referenciando a la tabla de objetos, pero si después nosotros le ponemos un cliente en el ítem, y no, obviamente se va a romper ahí. Se los voy a mostrar. Miren, por ejemplo, acá seleccionando la galería vemos que los ítems que está mostrando esta galería, ¿de dónde vienen? Vamos a separar un poco esto para que lo puedan entender. Miren, acá tenemos un par de funciones que lo que están haciendo es, esta primera le está diciendo si quiere ordenar de manera descendente o ascendente los registros que se muestran en la galería. Borrémosla porque no queremos cumplir esa funcionalidad, ya la veremos en otro video, así que borramos todo lo que tiene que ver con eso. Y nos queda esta función search, que esta función lo que va a hacer es filtrar los registros que aparecen en la galería en función de lo que escribamos en la propiedad text de este objeto, que es el text search box 1, que obviamente es este que aparece acá, ven, text search box 1 en la propiedad text. Entonces acá en la galería en los ítems dice, búscame lo que yo escriba en la propiedad text de este objeto en las columnas marca y modelo de la tabla de objetos. Eso es para que entiendan lo que estaba haciendo esta fórmula, no importa, ya la vamos a ver en otro video, pero bueno, en función de lo que indiquemos en este objeto, va a buscar estas dos columnas y los registros que coincidan con ese parámetro indicado acá,
los va a mostrar. Y los que no, no. Así es como funciona esa fórmula search. Pero yo en definitiva lo que quería mostrarles es que cada uno de estos ítems que aparecen acá dentro de la galería tienen obviamente todos los datos de cada registro de la tabla de objetos. Es decir, miren, nosotros acá minimizamos y vemos que la tabla de objetos tiene un ID, un tipo, una marca, un modelo, aclaraciones, usuario de carga, fecha de creación y el Azure Blob ID. Esa es la estructura de un registro en la tabla de objetos que tenemos en Azure. Entonces acá, cada uno de estos ítems, si nosotros nos posamos sobre una de las etiquetas, por ejemplo, y vamos a la propiedad text, vemos que acá está haciendo referencia al campo marca y al campo modelo y los está concatenando con este texto, que es para que aparezca la marca y el modelo de ese producto en una misma etiqueta. Los está concatenando. Pero nosotros, si entramos a this item, obviamente tenemos acceso a todos los datos de ese registro, como son las aclaraciones, el Azure Blob ID, la marca, modelo, tipo, usuario carga, fecha de creación y ID. Entonces cuando nosotros seleccionamos, y acá tenemos en la propiedad item el browse gallery.selected, perfecto, coinciden, machean exactamente y no hay ningún problema. Pero veamos ahora qué pasa si el origen de datos de esta galería ya no es la tabla de objetos, sino que es, vamos a usar otra función que se llama add columns, que es para agregar una columna a este origen de datos. Y le vamos a agregar una columna que se llame, se pone entre comillas, se llame ID multiplicado. Por ejemplo, estoy agregando cualquier cosa y vamos a hacer que esa columna esté llena de ID por 2. ¿Sí? Está duplicado directamente. Entonces, perfecto. Ahora el origen de datos de esta galería ya no es la tabla de objetos, sino que es la tabla de objetos más una columna más que se llama ID multiplicado y que va a incluir un valor de el ID por 2. Miren qué pasa si nosotros, por ejemplo, acá en modelo borramos todo esto y ponemos thisItem.id. Ahí tenemos el ID, que vemos que son 9, 10 y 11. Y acá podemos poner ID multiplicado, perfecto, y ahí tenemos el doble en cada uno de los registros. Pero ¿qué pasa si ahora nosotros vamos a la otra pantalla y dentro de Browse Gallery Selected no coincide con lo que hay que mostrar? Venimos y vemos que nos tira un error. Miren, acá nos aparece este error y cuando nos posamos nos dice fórmula no válida. Se esperaba un valor compatible con data source. Lo que nos está diciendo es, pará, vos me indicaste algo en ítem que no coincide con el modelo de datos del origen de datos que me indicaste. Entonces yo ya no entiendo. Me dijiste que me ibas a poner un objeto, pero me pusiste un objeto que además tiene un ID multiplicado. No sé qué es eso. Y obviamente ahora cuando vengamos a la edición también va a haber un problema. Ahora no está apareciendo ningún problema porque nosotros le borramos lo que tenía en la propiedad item. Pero si de nuevo le ponemos browse gallery1.selected, ven que automáticamente me tira el mismo error y me dice, no, ¿qué estás haciendo? No, ¿cómo querés que te edite algo de un origen de datos? Y lo que me indicaste en mi propiedad item no coincide con ese origen de datos. Tiene que machear. Perfecto. Otro caso que puede darse es que en vez de tener una columna más, tenga una columna menos. Veamos en ese caso qué pasa. Venimos a una función que es la inversa, que es drop columns. Y lo único que tenemos que indicarle es cuál es la columna que queremos que ya no esté. Por ejemplo, aclaraciones. Perfecto. Ahora esa columna ya no va a estar. Me tira el error porque ahora esta columna ID multiplicado no existe. La borramos y vemos que thisItem.aclaraciones ahora ya no existe. Esta galería no tiene ese dato. Entonces, cuando ingresamos acá, vemos que ahora no tiene problemas, que acepta un campo menos. Lo que no está aceptando es que le mandemos campos de más. Pero uno de menos, para mostrarlo aunque sea, no tiene problemas. Pero ahora vemos otro error que nos aparece acá arriba y es por el tema de la eliminación. Dice, el tipo no es compatible. El elemento que intenta colocar en una colección tiene un tipo que no es compatible con la colección. Y este es un error que entiendo que surge porque acá está aplicando la fórmula errors, que lo que hace es almacenar todos los errores que ocurran cuando se elimina en una colección, que es otro tema que también vamos a ver más adelante, que es algo súper útil dentro de Power Apps, pero está tratando de almacenar en una colección, espera que tenga todos los mismos valores que el origen de datos que se le indicó, que es la tabla de objetos, y de repente se topa con que le falta un campo. Entonces ahí no te deja hacerlo. Pero bueno, todo esto fue para que puedan entender que lo que pongamos en la propiedad item tiene que coincidir con el origen de datos que indiquemos en la propiedad data source. Y por último veamos el tema de los eventos dentro de los formularios.
que, por ejemplo, nosotros acá vemos 3 eventos que podemos controlar con respecto a los formularios, que es qué función o qué lógica queremos implementar cuando el formulario falle, ya sea editando o creando un registro, qué queremos que pase cuando se resetea el formulario, que eso se hace con una fórmula que se llama reset form, y después qué queremos que pase cuando sea exitosa la edición o creación de un registro. Este último evento ya lo vimos en la otra aplicación, así que no lo vamos a mostrar en este caso, pero sí quiero que veamos este onFailure. ¿Qué queremos que pase cuando falla? Y lo que quiero mostrarles es darle una mínima introducción al tema de los errores. Nosotros venimos a esta propiedad y lo que quiero que vean básicamente es que cuando nosotros tratamos de editar un registro o crear un registro, si hay algún error, eso se almacena en algún lado. Y eso que se almacena lo podemos visualizar de la siguiente manera. Miren, vamos a crear una variable global, llame errores, y le vamos a poner que le queremos almacenar lo que arroje esta función. Esta función errors lo que hace es monitorear si hay algún error con un origen de datos, y si hay algún error se ejecuta y lo almacena en algún lado. Ahora nosotros le vamos a indicar que queremos monitorear los errores de la tabla de objetos, y obviamente cuando hagamos una operación con este formulario y falle, esta función se va a ejecutar y lo que arroje esa función se va a almacenar en esta variable, entonces ahí vamos a poder verlo. Para eso yo lo que hice fue agregar una restricción a la tabla de objetos en SQL, que miren, nos venimos acá a Azure y yo en esta primera línea ejecuté esto y le puse, quiero alterar la tabla. ¿Qué tabla? La tabla de objetos. Y después le dije que quería alterar una columna. ¿Qué columna? La columna aclaraciones. Y le volví a definir el tipo de datos, pero ahora además le definí una restricción, que era que no podía ser nulo. El valor a ingresar en esa columna no podía ser nulo. Hice esto primero para mostrarles esto, cómo se alteraban los datos de una columna desde SQL, y segundo para mostrarles el error que nos va a arrojar el formulario. Ahora cuando nosotros intentemos crearlo, por ejemplo ponemos amoladora, marca de Walt, modelo X32, y cuando le demos a querer crear, como en la base de datos indicamos que no podía ser nulo y acá no estamos indicando nada, nos debiera tirar un error. Entonces le damos a querer crear y nos sale un error. Miren lo claro que es este error que dice la operación solicitada no es válida. Respuesta del servidor. Error en esta tabla. No se puede insertar un valor nulo en la columna de aclaraciones. Dice la columna no acepta valores nulos. La inserción falló. Más claro imposible. Pero bueno, hay diversos errores que pueden ocurrir al crear o editar un registro. Y para eso está la fórmula que les mostré recién, que está acá en onFailure, que ahora esa información debiera estar acá en errores. ¿Y dónde podemos ver qué contiene esta variable global? Como les mostré en el video pasado, venimos acá a archivo, venimos a variables, y acá en variables globales, ahora tenemos esta variable errores, que ahora contiene una tabla. ¿Sí? Ven que acá abajo les indica qué tipo de datos tiene cada una de estas variables. Entonces ahora hacemos clic en esta variable y acá vemos más detalles sobre esta variable. Por ejemplo, nos muestra en dónde usamos esa variable. Acá nos dice que está en la propiedad onFailure del formulario edit form 1, en la pantalla edit screen 1. Y si hacemos clic acá nos lleva directamente ahí. Esto es buenísimo. Cuando tengan muchas variables en una aplicación van a querer saber en cuántos lugares la están utilizando para poder rastrear los errores, y venir acá al resumen de variables y que ya te lleve a todos los lados donde se encuentra es buenísimo. Pero quiero mostrarles, si hacemos clic en esta tablita, nos va a llevar al detalle de lo que contiene. O sea que todo lo que arrojó esa variable de errors fue una tabla con un solo registro. Y acá vemos un dato muy importante que es el tipo de error. Entonces nosotros en esa propiedad onFailure podríamos poner mensajes personalizados para que no apareciese ese error feo que apareció, que el usuario no lo va a entender de ninguna manera. Pero bueno, no vamos a ver todo ese tema de control de errores en este video porque ya sería extenderlo demasiado y no es la idea. La idea es que sean lo más específicos posibles para que cada uno encuentre lo que necesita más fácil. Y bueno, ya les anticipo que el próximo video va a ser haciendo una aplicación que va a tener cuestiones de georreferenciación, de manejos de fechas, que va a estar muy buena. Esa va a resolver un problema muy grande de un suscriptor que me contactó desde Perú. Así que estoy súper contento de poder ayudar desde acá a alguien tan lejos. Y también va a ayudar a otro suscriptor que tiene un problema con las fechas. Así que buenísimo. Por favor, compártanme todos este tipo de problemas que a mí me encanta y me sirve para generar más contenido que directamente les sea más útil a todos ustedes. Y además explicar un tema basándome en una problemática real y resolviéndola con Power Apps es mucho más fácil y es mucho más palpable, mucho más fácil de que ustedes puedan ver
ah, está bien, hago esto para tal cosa. Así que es buenísimo. Estoy ansioso para hacer el otro video. Así que bueno, nada, si les gustó no se olviden de compartir, darle me gusta, dejarme comentarios y demás. Así me motivan a seguir haciendo videos. Nos vemos en la próxima.